Hola a todos, seguimos con este curso gratuito de Python desde cero para ciberseguridad. En esta lección veremos las distintas formas de importar módulos en Python. Que explicado de manera fácil, es código que ha escrito otro y que podemos utilizar importándolo a nuestro script. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Si te quedas hasta el final, aprenderás a obtener información de una IP, como quién es el dueño de la dirección IP o cuáles son sus coordenadas GPS. Espera, ¿el qué? Todo esto con un simple script de Python. ¡Comenzamos! Para importar módulos o funciones en Python tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de utilizar la palabra import y a continuación el módulo que queremos importar, y con esto podemos utilizar todas las funciones que se encuentren dentro de este módulo. Ok. Luego también tenemos la opción de utilizar lo mismo y renombrar el módulo con el nombre que nosotros queramos, para que nos sea más sencillo de reconocer o de usar. Luego tenemos la opción de un módulo importar las funciones que tenga este dentro, que podemos importar todas con la opción del asterisco o importar solo la que nos interese. Ok, polilla. Por ejemplo, si utilizamos de ejemplo el módulo time, podemos importarlo como import time, podemos hacer un import time as tiempo, entonces en nuestro código lo podríamos utilizar con el nombre tiempo. Luego podríamos importar todas las funciones del módulo time con el asterisco, o importar solo, por ejemplo, la función sleep y la función ctime. Vamos a ver unos ejemplos en consola para entender exactamente cómo funciona esto. Si nosotros en una consola ejecutamos la consola de Python y hacemos un import time, importamos el módulo, y para ver las funciones que tiene este módulo podemos utilizar la función dir y metemos entre paréntesis el módulo que acabamos de importar y vemos que tiene todas estas funciones dentro. Si queremos utilizar, por ejemplo, la función ctime que está aquí, que nos dice la hora actual, tendríamos que ejecutar el comando time.ctime paréntesis paréntesis. Pulsamos enter, vemos que nos dice la fecha actual. Es decir, si lo importamos de esta forma, luego para acceder a las funciones internas tenemos que utilizar la estructura módulo.función, es decir, time.ctime en este caso. Perfectamente claro y entendido. Si queremos utilizar esta estructura para importar un módulo, tendremos que hacer import time as tiempo. Si ahora hacemos time.ctime paréntesis paréntesis, nos va a dar error, ya que Python ahora no reconoce el módulo time, ya que lo hemos renombrado con el nombre de tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que tenemos que hacer tiempo.ctime paréntesis paréntesis, y ahora sí que nos funcionaría. Es decir, se utiliza de la misma forma que si lo importamos solo con esto, pero a la hora de llamar a las funciones internas tenemos que utilizar el nombre que le hemos puesto en vez del nombre real del módulo. Tomo nota. Por otro lado, si lo importamos utilizando esta forma de aquí y pulsamos enter, ahora hacemos time.ctime, nos vuelve a dar un error. Y esto es porque al utilizar esta estructura lo que hace es importar las funciones directamente, es decir, importa esto de aquí. Así que para utilizar ctime valdría con escribir ctime directamente. Ya no tenemos que ejecutarlo con time.ctime. Bien hecho. Y por último tenemos esta estructura para importar, que se supone que es la mejor, ya que solo importamos las funciones que nosotros queramos utilizar y no importamos todas con el consumo de recursos que eso conlleva. Por ejemplo, si hacemos from time import y le metemos la función sleep, solo importará esta función. Por ejemplo, si hacemos time paréntesis paréntesis, no funciona. Si hacemos time.time tampoco funciona, ya que solo hemos importado la función sleep, que esta sí la podríamos utilizar de esta forma, por ejemplo, que lo que hace es esperar los segundos que le indiquemos aquí dentro. Si pulsamos enter y esperamos 5 segundos, A few moments later. vemos que termina. Vistas las distintas formas que tenemos de importar un módulo, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona en scripts reales. En este ejemplo vemos que utilizamos la estructura from time import y metemos las funciones que vamos a utilizar, y lo que hace este script es imprimir la fecha actual. Luego guardamos en una variable los segundos que queremos esperar, hacemos un recorrido del rango entre 0 y los segundos que queramos esperar, imprimimos por pantalla un mensaje por cada segundo y luego nos devuelve la fecha actual otra vez. Si todo sale bien, esta fecha actual
tiene que ser 5 segundos después de la fecha que hemos impreso inicialmente. Uy, no lo puedo creer. Si ejecutamos el script de la izquierda y pulsamos Enter, 12 seconds later. vemos que nos dice que al inicio del script la fecha es 17 de diciembre a las 7:05 de la tarde y 14 segundos, y después de 5 segundos la fecha actual es la misma pero 5 segundos más tarde, es decir, hay 19 segundos, por lo cual ha funcionado todo correctamente. Otro módulo interesante, aparte del módulo Time, que es bastante sencillo, es el modo Request, que nos permite hacer peticiones a páginas web. La documentación de este módulo la tenéis en esta URL de aquí. ¿Qué es lo que hace este código? Utilizando el módulo Request con la función get, hacemos una petición a esta URL, la cual nos devuelve información de esta IP. Una vez hecha la petición, obtenemos el código de estado de la petición, es decir, si se ha realizado correctamente o no. Luego nos imprime las cabeceras HTTP de la respuesta y nos imprime las cabeceras de la respuesta, y luego por otro lado nos muestra la información de la IP que le hemos metido aquí arriba, recorriendo los parámetros devueltos en la respuesta en formato JSON, y los imprime por pantalla. Si ejecutamos este script, vemos que el código de estado que nos devuelve es 200, es decir, la petición se ha realizado correctamente. Las cabeceras de la respuesta son estas de aquí, tenemos la fecha, el content type, el servidor, etc. Y luego tenemos información sobre la IP que le hemos metido aquí. Nos dice que esta IP pertenece a Estados Unidos, que se encuentra en estas coordenadas y que pertenece a Google. Si cambiamos esta IP por cualquier otra y volvemos a ejecutar el script, vemos que nos devuelve información correspondiente a esta IP, que pertenece en este caso a Australia y que pertenece a esta empresa de aquí. Sure. Y con este simple script, utilizando el módulo Request, podemos acceder a la información de cualquier IP pública que le pongamos aquí. Y esto ha sido todo por ahora. Deja tu comentario, que te aseguro que me lo leo todo, y déjame que te recuerde que he creado un servidor en Discord para que podamos compartir información entre todos sobre ciberseguridad. ¡Nos vemos!